Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escuchan. Sí, ¿Me profe. escuchan con claridad? Sí, profe. A ver qué dicen. Sí, profe, sí lo escuchamos. Ya, dice sí se escucha. Ya, muy bien, ok. Un chat mandado ahí. Entonces, ya, pero antes de eso, vamos a grabar la clase. Jóvenes, siendo hoy 5 de mayo del 2021, damos inicio a nuestra clase del curso de cálculo vectorial correspondiendo al tema torsión y otros puntos más. Para ello compartimos pantalla. Ya está. Bien, el lunes habíamos presentado la torsión, ¿cierto? Ya habíamos distinguido una curva de una curva plana, como aquella que se levanta respecto al plano osculador, ¿no? ¿Cierto? Como aquella así, ¿no? Acá esta curva, el plano osculador en ese punto, ahí descansa el plano osculador y a partir de ese punto la curva se levanta, ¿no? Del plano, se separa del plano de manera suave, ¿no? Aquí, en cambio, de una manera brusca, se separa. Entonces, podríamos decir que acá hubo una torsión mayor que aquí. Entonces, hay una especie de diferencia tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, establecimos una medida, ¿ya?, de ese hecho, ¿ya?, de esa torcedura. Entonces, tomamos como referente el plano osculador. Bien, llegamos al punto, ¿no?, a la situación esta de aquí, ¿no?, que la torsión, entonces, era simplemente una variación del vector binormal, porque en ese punto, por ejemplo, el vector binormal está aquí, ¿no?, apuntando hacia arriba. A partir del momento en que se levanta la curva, el vector binormal cambia de dirección, ¿ya? Cambia de dirección, ya sea bruscamente o de la otra manera. Entonces, es una variación en la dirección, ya, del vector binormal, ya, el hecho de que se dé la torsión. Entonces, a partir de eso es que en cada punto tenemos pues esta derivada, ¿no?, tomando límite a esta razón, tenemos B', y B' es paralelo a n, y hay un número que establece la conexión del paralelismo, y ese número es lo que llamaremos la torsión. Bien, entonces se estableció eso. Entonces definimos la torsión, ¿cierto? Y vimos qué significaba torsión cero, torsión negativa y torsión positiva. Dimos los ejemplos y las fórmulas del caso. Y presentamos las fórmulas de Frenet. Así, ¿no? T', N' y B'. T', la primera fórmula de Frenet, es lo que define la curvatura. P' es lo que define la torsión. Y N' tiene esta representación. Y lo probamos aquí, ¿no? Está probado acá la representación. Entonces, si bien las fórmulas de Frenet que mostré arriba son de rapidez unitaria, pero cuando no lo es, como por ejemplo cuando estamos en el parámetro t, aparece pues una rapidez b, y entonces simplemente en la fórmula de Frenet aparece insertado b, que sería la rapidez de la curva, ¿no?, la velocidad, y así. Entonces, T', N', B'. Y estas serían las fórmulas
que corresponderían a curvas, ¿ya?, de rapidez diferente de 1, ¿no? O sea, fórmulas que nos llevan al cálculo de la curvatura. Bien. Y para la torsión sería esto de aquí, ¿no? Para curvas de rapidez no unitaria. Y ahí está. Entonces, justamente acá se ve, ¿no? B. Y probamos las fórmulas también. Y calculamos la torsión de algunas curvas. En particular de la hélice. Y caracterizamos la hélice, ¿no? Nos detuvimos en que si la torsión y la curvatura, ¿no?, es de razón constante, la razón entre la curvatura y la torsión es constante, entonces estamos ante una hélice, ¿ya? Ante una hélice. Presentamos el vector de Darboux también, ¿no? T', N' y B', ¿no?, que se conecta con su correspondiente, ¿no? T mediante un vector delta, N mediante un vector delta, y de la misma manera la binormal mediante el vector delta, conocido como el vector de Darboux. El vector de Darboux sería pues de esta manera, ¿no? Tau T K por B. Y algunas propiedades que mostramos del vector de Darboux, ¿cierto? Teníamos eso que está allí. Y ya. Y así otros problemas. Y otros problemas. Por ejemplo, esta curva, ¿no? Esta curva. Probar que es una hélice. Probar que es una hélice es probar que la razón entre su curvatura y torsión es constante. Ahí está, ¿no? Constante. Y la aproximación de Frenet. ¿Ya? Que las curvas en el espacio, al igual que las curvas en el plano, también pueden ser aproximadas mediante serie de Taylor. ¿Ya? Mediante serie de Taylor, considerando que cada función componente, ¿ya?, admite serie de Taylor, entonces la curva en el espacio admite serie de Taylor. La serie de Taylor, bueno, pues me arrojaría esto de acá, ¿no? Esta suma. Y los coeficientes, que son las derivadas, se calculan. Y bueno, hemos calculado hasta la cuarta derivada, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta derivada. Y entonces la curva estaría representada de esta manera. El observar su representación, al parecer, todos los coeficientes de ese cuadrado dependen de curvatura y torsión. Entonces, si la curvatura y torsión valen ceros, entonces nos quedaríamos solamente con estos dos sumandos. Y estos dos sumandos ya pues sería una recta. De ahí tenemos pues el hecho de que las rectas son aquellas curvas que tienen curvatura y torsión iguales a cero. Y así se va examinando, ¿no? Se va examinando la situación geométrica. Bien. Hay teoremas que establecen que si tiene la curvatura y la torsión, ya, en el espacio, que también en el plano, aunque en el plano la torsión es cero, ¿no? Pero en general, en el espacio, si tenemos la curvatura y la torsión, entonces podemos recuperar la curva. Eso lo dice la serie de Taylor, ¿no? Entonces, con la curvatura y la torsión puedo reconstruir la curva. En particular en el plano, y esto es para el plano. Si tengo solamente la curvatura y sabiendo que la torsión es cero,
entonces puedo recuperar la curva. Ya, la curva, se probó también ese teorema. Entonces, esta sería la fórmula, ¿no?, para recuperar la curva. Hay que integrar el coseno, seno, y así, ¿no? Donde teta y seno simplemente es la tangente unitaria. Bien. Creo que amerita un poco repasar este teorema. Es la clase de hoy, ¿no? Y entonces, A está para el plano, asumiendo que la torsión es 0. Si tenemos la curvatura, entonces podemos recuperar la curva. ¿Ya? Coseno, integral del coseno, integral del seno, y donde teta, ahí está, ¿no? Teta, está ahí la integral de la curvatura. Se conoce la curvatura. La prueba, como era la prueba, estamos en el plano. Tengo acá mi curva, entonces la tangente y el ángulo teta que hace pues con esta dirección, ¿no? Y J, que llamo E1 y E2. Entonces sería la tangente. La normal vendría a ser esto de aquí. La normal. Bien. De Frenet sabemos que T' es derivo. Acá teta depende de S. Entonces sale teta prima, ¿no? Hay una derivada de función compuesta. Entonces, T' sería teta prima por N. Esta N es la que está acá arriba. Por otro lado, T' es K por N, por Frenet, K por N. Igualando coeficientes, vemos que teta prima es la curvatura. Teta prima es la curvatura. Bien, entonces tenemos eso. Y ya. Mire, sucede que acá tenemos, que acá tenemos teta de S. A ver, vale la pena este comentario acerca del contenido geométrico de teta. Tenemos entonces aquí teta allí. Y más acá imaginemos pues la tangente así, ¿no? Acá tendría otro teta. Ya, teta de S más H. ¿Se da cuenta? Teta de S más H. Entonces vemos pues que teta de S más H, teta variado, teta de S sobre H, y tomo límite, tengo teta prima, y vemos que aquí es la curvatura, según esto, ¿no? Es eso. Pero, en realidad, ¿qué papel está jugando teta? Se da cuenta acá, imaginemos aquí era T, y luego T está por acá, unitario T, entonces el teta está aquí. Vemos que T está rotando. Entonces, de alguna manera, pues la curvatura viene a ser, ya, la razón de la rotación, ¿no? De la tangente. Está midiendo, está cuantificando la rotación de la tangente. Y esa sería, pues, la curvatura, ¿no? Es otra manera de interpretar la curvatura. Entonces hay una rotación de la tangente. A lo largo de la curva. Bien, entonces tenemos eso. Despejo teta prima y es la integral de la curvatura. Bien. Tenemos eso. Luego, sabemos que alfa prima es igual a t. Ya, sabemos que la tangente es alfa prima de S. Parámetro de longitud de arco. Integro, ¿no? Entonces alfa será por la integral de la tangente. Y la tangente, por lo escrito arriba, es coseno con seno. Y ahí está. Entonces no hay problema en la escritura. Entonces ahí está la fórmula que me permite obtener la curva alfa a partir de su tangente previamente conocido. A ver, ¿cómo vemos en los problemas?
Por ejemplo, hallar la curva con esta propiedad, que tiene curvatura 0 y torsión 0. Una curva plana, ¿cierto? Entonces aquí teta prima, ahí está, vale 0. Teta prima vale 0. Integro, teta constante. Pero teta es teta constante. Si teta es constante, ¿qué pasa con la tangente? Mira acá, si teta es constante, el coseno es constante. Seno es constante. En otras palabras, t es constante. La tangente es constante. Entonces, tenemos que tangente es constante, constante A. Luego, en la fórmula que me permite hallar alfa, la curva alfa, aquí, en esta fórmula que me permite hallar alfa, como esto de acá es coseno es constante, seno es constante, todo esto es una constante, que le he llamado constante A, ¿no? A t. En vez de t, ¿qué voy a poner? A. Entonces voy a integrar con respecto a A. ¿Ya? Con respecto a A. Entonces ahí está. T es A, integro, A es B, ahí está constante. Y esto de acá es una recta. Bien, entonces, son las rectas aquellas curvas, aquellos objetos geométricos en el plano que tienen la propiedad de curvatura 0 y torsión 0. Veamos esta otra situación. Hallar la curva con la propiedad esta de aquí, donde R es un número positivo. Bien, acá, como verá, o como veremos, más creo. Bien. Bien, acá tenemos teta prima y 1 sobre R, integro teta, S sobre R, ¿no? La variable es S sobre R. Entonces, donde veo teta, pongo S sobre R. Entonces, coseno de S sobre R, seno de S sobre R, ahí está, en alfa, ¿no? La fórmula de alfa. Ya, alfa, entonces ahí en la fórmula pues de alfa, ¿no? Ahí está. Esta es la tangente, ¿no? La tangente, la integral de la tangente. Más la constante, ¿no? El BK, constante en el plano, BK, un par ordenado. Ya, entonces aquí el C es BK, la constante. Y esto de acá es la tangente, ¿no? Entonces acá coseno, teta vale S sobre, ya, S sobre R, ¿no? Entonces será integral de coseno, integral de seno, y así. Entonces aquí he reemplazado y hemos arribado a esta situación. Integro el coseno, ahí está, seno. Integro el seno, ahí está, menos coseno. Listo, ¿no? Con la R correspondiente, listo. Y H, K. En otras palabras, como estoy en el plano, las primeras componentes me da X más H. Las segundas componentes, Y menos R, coseno de teta. H pasa al otro lado, K pasa al otro lado, elevo al cuadrado y obtengo esta relación matemática. Obtengo esta relación. Es de una circunferencia. ¿Ah? Una circunferencia de radio R. Es decir, las circunferencias, ya. Es decir, las circunferencias, dibujemos a ver una circunferencia aquí. Las circunferencias de radio R tienen la propiedad, ya, de que esto de acá es su curvatura y su torsión 0. Son las circunferencias. Bien, entonces, partimos de esa situación. Ya, entonces hemos partido acá, mira. Tengo K y tengo tau, entonces he llegado a la figura que corresponde. Son circunferencias, las curvas que tienen esa propiedad. Al revés también, ¿no? Puedo ir acá, ¿no? Tengo mi circunferencia, o sea, tengo esta circunferencia. Como es plana, la torsión es 0, y faltaría calcular la curvatura. Ya hemos calculado también la curvatura, ¿no? Clases arriba,
Entonces 1 sobre R. Y así se completa el círculo, ¿ya? De ida y vuelta. A ver, un ejemplo más. Es un ejemplo más. A ver qué les parece este de acá. Un ejemplo más. Y ya. Hallar la curva con la propiedad K es 1 sobre S. Ah, mira, ya. Entonces K1 sobre S y torsión 0. Una curva plana. Bien, como verá, mire aquí. La curvatura es, ¿no? K. Teta prima es igual a K. 1 sobre S. Según nuestro teorema de arriba. Integrando teta, ahí está logaritmo. Despejando S, ahí está, exponencial, miren, e a la teta. Bien, calculo la diferencial con respecto a S, ¿no? La diferencial, ¿no? E a la teta, diferencial teta. ¿Por qué calculo la diferencial? ¿Qué dicen nuestras fórmulas arriba? ¿Ya? ¿Qué dicen nuestras fórmulas? Ahí está, como verá, pues, necesito la S, diferencial de S, ¿no? Diferencial de S, por eso lo acabo de calcular, ¿no? Necesito la diferencial de S. Entonces, ahí estamos. Diferencial de S está aquí. Bueno, y reemplazo pues ahí está, diferencial de S con el coseno con la diferencial. Ahí está. El seno con la diferencial. Se forma esto de aquí. Debo calcular la integral de la exponencial con el coseno, la exponencial con el seno. Bueno, cuando usted llevó su curso de cálculo integral, ya, previo a este, bueno, esto de acá, su resultado es este de aquí. Su resultado, su integral. Ya, su integral, su antiderivada, en otras palabras. Y este de acá, su antiderivada sería este de aquí. Listo, ya. Entonces, este de acá se reemplaza aquí, este de acá se reemplaza en este componente y listo, ¿no? Hasta sale la exponencial, ¿no? Bueno, la cosa está, tenemos ya reemplazado aquí. Ahí está reemplazado. Ahí está reemplazado. Ok, entonces la X, la primera componente, Y, la segunda componente, X, Y en coordenadas polares, ahí está esta relación, ¿no? Ya, X al cuadrado, Y cuadrado igual a R cuadrado, ¿no? R es radio polar, ¿no? Y ahí está, la R, las polares. Entonces acá elevo al cuadrado, X cuadrado, Y cuadrado, ahí está lo que yo tengo, ¿no? Y a la 2t sobre 4, listo. Y ya, entonces, opero un poquito aquí, llego acá, y esto de acá debe ser R cuadrado. Sacamos la raíz R. Tengo pues entonces, ahí está. Este sería por las ecuaciones de la curva en coordenadas polares. Ya, las ecuaciones de la curva que estoy buscando en coordenadas polares. Esta curva, ¿qué propiedad tiene? Mi punto de partida ha sido que, ya, acá tiene la propiedad de tener curvatura 1 sobre S y torsión igual a 0, una curva plana. Bueno, esta curva también es una curva famosa, ¿no? Es la espiral logarítmica, ¿no? La espiral logarítmica ahí eso es, que está presente también pues, en el mundo biológico, ¿no? Como eso del Nautilus y otras cosas más. Las galaxias también, ¿no? Se configuran con esta espiral. Las tormentas en Centroamérica más o menos tienen el modelo de la espiral logarítmica. Bien, para el espacio también existen un teorema, por ejemplo, este teorema es para el plano, ¿no? Para el espacio también existe
su correspondiente teorema. Pero eso ya me lleva a sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? A sistemas de ecuaciones diferenciales. Olvidé que ustedes ya habían llevado, ¿no? Ustedes ya llevaron ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y entonces ya Sí, profe. han tenido en cuenta eso, ¿no? Para presentarles el teorema. Entonces, en R3 ya conlleva un sistema de ecuaciones diferenciales. Ya sé. Es más, este asunto de la curvatura se puede generalizar para curvas en R3, en R4, en R5, y así, más dimensiones. Ya está generalizado todas estas cosas. Más bien nos detenemos en el espacio, pero esto está generalizado. Curvatura 1 es K, curvatura 2 es tau, curvatura 3 y así se van generando. Bien, sigamos entonces. Sigamos ahí. Entonces, tenemos eso. Veamos más curvas. Hay curvas que se forman a partir de otras curvas. Por ejemplo, acá, ¿no? Mire. Esta es una curva en el espacio, ¿no? En R3. Estamos en R3. Ahí está una curva en el espacio. Bien, sucede que la tangente, ahí está la tangente. Miren, la tangente, la punta de la tangente, a medida que se desplaza por la curva, ¿cierto? La tangente se desplaza por la curva, pero la punta de la tangente está dibujando otra curva, o sea, la curva que está en rojo. Esa curva que está dibujando la punta de T se llama indicatriz esférica tangente. ¿Ya? Entonces, a la curva C le está asociada otra curva, la punta de la tangente. Bien, así también podría presentar la indicatriz esférica normal unitaria y la indicatriz esférica binormal unitaria, es decir, la punta de la tangente está dibujando esa curva. La punta de la normal está dibujando la curva. La punta de la binormal está dibujando esa curva, como podrá ver, ¿no? ¿Y por qué he dibujado una circunferencia? Porque T, ¿no? El vector T es unitario, entonces la curva, en otras palabras, se está dibujando dentro de una esfera unitaria. Por lo tanto, es una curva esférica. Acá igual, ¿no? Tanto T, N y B son tangente unitaria, normal unitaria y binormal unitaria, ¿no? Entonces, definen curvas esféricas. Curvas esféricas. Nos centramos particularmente en una de ellas. Ya. Por ejemplo, esto de acá, ¿no? De acá. Ahí está la curva. ¿Ya? La curva principal, la curva C. Bien, en R3 estamos en R3. Bien, esta curva que está en el espacio, como sabemos, tiene curvatura y tiene torsión. Bien. La otra curva, la rojita, que es la indicatriz de la tangente unitaria, también es una curva en el espacio. Y como curva, tiene su curvatura K1 y su torsión tau1. Bueno, sabemos cómo calcular a partir de C esta curvatura y esta torsión. Ahora la pregunta es, ¿cómo calcular la curvatura K1 y la torsión tau1? ¿No? Que corresponden a la indicatriz esférica. ¿Ya? Entonces, sucede pues que se calcula de esta manera, mira. O sea, la curvatura K1 es, ¿ya? Esto de aquí. La curvatura el cuadrado de la curvatura, cuadrado de la torsión sobre K al cuadrado. Este sería. Se calcula de esta manera. Demostremos que así es. Si esta curva, por ejemplo, es de
¿cómo se llama? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula la curvatura? Por ejemplo, para esta curva, para cualquier curva, ahí está la fórmula. Esta fórmula es ¿para qué? Para curvas, el parámetro, ¿no? Curvas, parámetro T, que significa simplemente curvas de rapidez no unitaria. Mire, este puede ser de rapidez unitaria, la curva verde. Pero no podemos decir que la curva roja sea también unitaria. Entonces, trabajamos en general con esto de aquí. Entonces, partimos de esa figura. Entonces, esto es más general, ¿no? Es más general, para curvas, no necesariamente de rapidez unitaria. También funciona, ¿no? Para rapidez unitaria, pero este es más general. Y ya. Bien, entonces, la curva, ¿quién dibuja a la indicatriz? Su dibujante es T. Su dibujante es T. Entonces, ahí está. Entonces, por eso acá veamos así, ¿no? En las fórmulas que entendemos por estas cosas. A la curva verde lo dibuja alfa igual a alfa de t. Por eso, con esta fórmula calculo la curvatura y la fórmula correspondiente con otra, puedo calcular la torsión, ¿no? Cuando está así. Pero acá en la curva roja, ya pues, ¿quién lo dibuja? Lo dibuja t igual a t de s, ¿ya? T de s. Entonces, no necesariamente de rapidez unitaria. Entonces, ahí está. Esta sería pues la curvatura K1, usando esta fórmula. Ahí está. Su dibujante, que es T. Entonces será pues derivada del dibujante, segunda derivada del dibujante, ahí está. Listo. Bien, entonces, establecido esas cuestiones, calculamos T' y T segunda. ¿Y quién es T? T es la tangente de la curva verde. T es la tangente de la curva verde. Entonces estoy acá en la curva verde. T' es K con N. Frenet, ¿no? Primera fórmula de Frenet. Segunda derivada, ahí está. Derivada de K por N más K por la derivada de N. Acá está la derivada de N reemplazado. Después que debo usar este producto vectorial, ¿no? Ya, muy bien, efectúo vectorial entre T' y T segunda. Listo, ahí está el producto vectorial. Luego deberé usar, ya, acá, ¿se acuerdan? Esto de acá era un cuadrado, ¿no? Entonces, cuadrado, ya, entonces, elevo el cuadrado, ahí está el cuadrado, listo, elevo el cuadrado, y ahí está. Y acá T' también obtengo para reemplazarlos en la fórmula, ¿no? Para reemplazarlos en las fórmulas. Y ya, entonces, reemplazo en las fórmulas. Y ya. Ahí está, reemplazado, simplificado. ¿Qué es lo que sale? K, sale K al cuadrado, ¿no? K a la cuarta sale, K a la cuarta y queda así. Efectivamente, ¿no? Entonces, está ahí probado la fórmula. Ya, probado la fórmula. Ahora, ¿qué hay para la torsión? ¿Y cómo calculo la torsión? Torsión, también. ¿Cuál es su fórmula? Esta sería la fórmula, ¿verdad? Esta de aquí. Está 1. Entonces ahí conozco la torsión y la curvatura, ya, de la curva verde. Ya. Entonces la demostración también es vía fórmula conocida. A ver, veamos este ejemplo. Denle una lectura, a ver qué pretende decir la fórmula.
A ver. ¿qué? Ujú, bien. Ya. La curva verde ya, será una hélice, ya, será una hélice, sí, solo sí. La indicatriz esférica es una circunferencia. Ah, qué interesante, ¿no? Miren, si la punta de la tangente dibuja una circunferencia, entonces la curva verde tiene que ser una hélice. Ah, qué interesante resultado, ¿no? Miren, un resultado espectacular de la geometría de curvas en el espacio, en conexión con la hélice. Ya, veamos que así es. Prueba, a ver. Así es. Como es un sí, solo sí, ya vamos ahí de ida. Parto del hecho de que tengo mi curva verde como hélice. Y probaré que este rojito, este que está en rojo, es una circunferencia. Probaré que es una circunferencia. ¿Y cómo pruebo que es una circunferencia? Probar que la curva roja, que es la indicatriz esférica tangente, es una circunferencia. Basta probar que su torsión es cero, ¿no? Curva plana, y basta probar que su curvatura es constante, ¿no? Un número. Entonces, esos dos hechos serán suficientes para probar que la indicatriz esta es una circunferencia. Veamos que sí es. Ya. Considerando que la curva verde es una hélice, entonces esta razón es constante por ser hélice. Esta razón es constante. Y es un número constante. Como tal, puedo elevarlo al cuadrado. Elevo al cuadrado. Ese número que está elevado al cuadrado, le sumo 1. Y todo es un número positivo. Todo es un número positivo. Este número positivo lo puedo denotar como 1 sobre r cuadrado. Listo. Y acá puedo manipular un poco. Ahí está la manipulación. Pero esta fórmula, ¿qué es? Es la fórmula de la curvatura, miren. Prácticamente es K1 al cuadrado. Entonces, entre extremo y extremo, entonces K1 es 1 sobre R. Listo. La curvatura es constante. Y ya. Pero todavía falta algo más. Ya. Todavía falta algo más. Como sabemos que estamos ante una hélice, nuevamente, ¿no? Esta es una constante. Puedo derivar. Derivada de un cociente, ¿no? Derivada de un cociente. Ahí está la derivada del cociente. Bueno, entonces, como vemos, ya, por ser derivada de un cociente, la parte más relevante es el numerador, ¿no? El numerador debe ser 0. El denominador, bueno, no hay problema, ¿no? Puedo manipular el denominador y escribir así el denominador. Entonces, le doy esta forma. Pero esta forma es la forma de la torsión, ¿no? De la torsión, está 1, entonces igual a 0. Entonces tengo acá curvatura constante, torsión 0. Eso me dice pues que la indicatriz es una circunferencia. La indicatriz gamma, así le he llamado, gamma, la curva roja, es una circunferencia. Recíprocamente, si la indicatriz es una circunferencia, entonces la curva verde debe ser una hélice. Veamos que así es. Tengo la circunferencia, gamma, indicatriz. Su torsión. Entonces, esta es la torsión de la indicatriz. Ok.
pero por ser circunferencia, la curva es plana. Entonces pongo 0, torsión 0. Bien, entonces el numerador es igual a 0. Numerador es igual a 0. Bien, de aquí, vamos acá, llegamos a este punto. Bueno, como usted ya sabe ecuaciones diferenciales, entonces, esta es una sencilla, variable separable. Entonces integramos, listo. Y juntamos logaritmo y eliminamos logaritmo y llegamos a esto de acá, ¿no? Entonces observamos que la razón entre la curvatura y la torsión es constante. Luego estamos ante una hélice. Estamos ante una hélice. Entonces es interesante el problema. A ver, veamos si hay otro ejemplo. Ahí está un ejemplo. Este ejemplo caracteriza, establece bajo qué condiciones una curva es esférica. Ya. Una curva, bajo qué condiciones es esférica. Bien. Ya, con esta notación, radio de curvatura, a ver acá. Y entonces tenemos eso, ¿no? Acá tengo pues una... Ahí está, sí. Una esfera. Y entonces esta curva descansa sobre la superficie esférica. Bien, la esfera tiene, por supuesto, pues, ¿no? Su radio ahí. Bueno, acá pongamos un verde ahí. Su radio R. Entonces, esta ρ que aparece ahí es 1 sobre R. ¿Ya? Perdón, es 1 sobre R, entonces acá es 1 sobre K. Ya, 1 sobre K ahí. Radio de curvatura ahí. Ya, 1 sobre R, que también es ya, K. Y eso lo vamos a ver aquí en la prueba. Ya, entonces acá está, aquí dentro de ρ está K, por si acaso. Entonces todo está en función de curvatura y torsión. Bien, entonces demostremos que una curva está sobre una superficie esférica si y solo si verifica esta ecuación diferencial. ¿Ya? Verifica esta ecuación diferencial, donde ρ y tau son el radio de curvatura y la torsión de la curva en cuestión. A ver, veamos, prueba. Prueba, a ver. Como veremos, acá está el centro. C sub 0 le he llamado. ¿Ya? C sub 0 le he llamado el centro. Y acá está la curva sobre la superficie esférica. Básicamente es, ya, la curva esférica. Alfa, bueno, alfa también podría definirlo como el origen, ¿no? El origen del sistema, C sub 0. Entonces, a partir de ahí, alfa, y listo. Ya, la cosa está en que el punto que está aquí, alfa de S, está en la curva, y el punto C sub 0, y la tangente, miren, esos dos vectores que hay, producto interno, 0. Ya. El radio vector es perpendicular a la tangente a la esfera, ¿cierto? La tangente a la esfera, en ese punto. Entonces, aprovechando esa condición, ¿no? El radio vector es perpendicular a la tangente a la esfera. Bien. Entonces, una cosa así, ¿no? Una cosa de ese tipo, por ejemplo. Un poquito más hablemos. Acá está la esfera. Ok.
¿Qué más tengo aquí? Luego acá, sí. Listo. Luego podría hablar acá del centro, parte 1, ya, parte radio vector ahí. Entonces, por decir, pues entonces aquí está la tangente T. Bien, entonces, sucede, pues acá están las tangentes, ¿no? T es tangente a la esfera, ahí está. En cualquier dirección, ahí está T. Por eso se llama esto de acá. Este es un espacio tangente. Un plano es un espacio vectorial, ¿cierto? Por eso se va a llamar espacio tangente. El plano es un espacio tangente. Entendiendo que el plano es un espacio vectorial. Por eso se le llama espacio tangente. Entonces aquí T está en el plano tangente. O sea, T es un vector tangente a la esfera. Y acá el radio vector es perpendicular. Entonces, esto de acá está perfectamente justificado. Ok. El espacio tangente, ya. Podemos derivar, mire, ahora sí. Derivamos. Ya, entonces en cada punto es normal. En cada punto, entonces derivamos. Aparece, derivando T, aparece K por N. Entonces derivado de un producto, ¿no? Porque acá, mire, aquí al derivar, ¿no? En este paso, ¿cómo justificamos? Veamos un cálculo, a ver. Un cálculo ahí, porque lo que viene son cálculos similares. Derivando, por ejemplo, acá será alfa menos C sub 0 prima por T más alfa menos C sub 0 T prima. T prima es igual a K por N igual a 0. Listo. Pero esto de acá, ¿cuánto va a ser? Este va a ser T. O sea, T por T va a ser más lo que sigue. Entonces, esto de acá va a ser 1. Al otro lado pasa como menos 1. ¿Ya? Entonces, de esa manera se justifica la aparición de menos 1. Bien. K pasa al otro lado dividiendo. Y ahí es donde se forma ρ. Entonces, como verá, pues, ρ viene a ser 1 sobre K. 1 sobre K. ¿Ya? Radio vector. La esfera. ¿Ya? Radio vector. O también, ¿no? Si usted puede ver, ¿no? K es igual a 1 sobre ρ. 1 sobre ρ. La curvatura, ¿no? Entonces, ρ es el radio. Ρ es el radio. ¿Ya? Ρ es el radio. Bien. Entonces, así aparece ρ. Bueno, sigo derivando, mira, sigo derivando. Nuevamente, como es esto de acá, ¿ya? Al derivar alfa con C sub 0, va a aparecer T, ¿cierto? T por N va a ser 0. Entonces solamente prevalece la derivada de N, ¿ya? N'. Entonces ahí está N'. Listo. Y acá, o sea, en otras palabras, derivo ambos lados. Y tengo ρ'. Tenemos ρ'. Acá. Este vector es perpendicular a T, ¿cierto? Acá está. Estos dos se multiplican y da 0. Entonces se distribuye, multiplica a T, 0. Ahora multiplica a B,
a la binormal, que quedará así. ¿Y qué va a hacer con tau? Pasa al otro lado dividiendo. Listo. Nuevamente derivamos. Entonces tendré B', ahí está B'. Ya está B'. Y ya, ahora, esto de acá, alfa C0 con n, acá está, mire. Alfa menos C sub 0 por n, vale menos rho. Entonces reemplazo aquí, pues, ¿no? Menos rho, porque hay un menos. Entonces quedará rho con tau. Rho con tau. Y esto de acá, bueno, quedará así, pues. Luego pasa al otro lado y tendremos lo que se pedía, ¿no? La ecuación diferencial. Entonces, toda curva esférica satisface esta ecuación diferencial. Entonces es interesante ver cómo hay una conexión, ¿no?, entre formas matemáticas y curvas. Su ecuación diferencial, ¿no?, de las llamadas curvas esféricas. Y ya. La envolvente. Veamos otro tipo de curvas. A ver, la envolvente. Ya. Entonces, observe estas situaciones geométricas. Que hay una familia de rectas, mire. Una familia de curvas. Y hay una curva en particular, ¿no? ¿Ya? Que es tangente a todos los miembros de la familia. Y acá tengo una familia de parábolas, mire, una familia de parábolas. ¿Ya? Pero hay una curva que es tangente a cada una de ellas. Y en cierto modo los envuelve, ¿no? Acá los envuelve. Los envuelve, pues, ¿no? Y acá también, ¿no?, los envuelve en otro sentido, ¿no? ¿Ya? Diríamos, ¿no?, los envuelve hacia el exterior, digamos, ¿no? Y acá una especie de, lo envuelve hacia adentro, ¿no? Ese tipo de curvas se le llama envolvente. Envolvente de una familia de curvas planas se llama la curva tangente a todas las curvas de la familia. Por ejemplo, acá tengo una familia de rectas. Estas son rectas. Ya, estas son rectas. Hallar la envolvente. Hallar la envolvente. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Ya, copiamos. Ahí está. Copiamos. Listo. Y ahora hacemos algo que ya sabemos de... Bueno, no tanto, ¿no? Por ejemplo, una manera de crear otra ecuación independiente de la anterior es derivando. O sea, derivo lo que se me dio, ya, derivo, con respecto al parámetro alfa. Derivo con respecto a alfa. Coseno de alfa será menos alfa, menos seno de alfa. Derivada del seno de alfa, coseno de alfa, y se da cuenta. Y aquí resolvemos. Hallamos el valor de x y el valor de y. Entonces, una manera de crear una otra ecuación independiente de la anterior es mediante la derivada con respecto al parámetro alfa. Y entonces, de aquí, de este sistema, resuelvo, hallo x, hallo y. Aquí está, x y y. Listo. Ahora, de esta situación elimino el parámetro alfa. ¿Cómo? Elevo al cuadrado y sumo y queda así. Bien, entonces tengo acá una familia de rectas. Tengo acá una circunferencia. Si los grafico, sucede que vamos a tener esta situación. Que estas rectas son tangentes a esta circunferencia. En ese sentido, la circunferencia es una envolvente. Veamos otro ejemplo. Bueno, acá hay un teorema, ¿no? Justamente formalizo con un teorema. Dada una familia de curvas con parámetro alfa, ya, la variación de alfa define a la familia, ¿no?
tiene envolvente que se va a determinar derivando con respecto a alfa. ¿Ya? Una segunda ecuación, derivando con respecto al parámetro alfa. Una vez que he hecho eso, voy a tener un sistema. De este sistema elimino alfa. Al eliminar alfa quedará pues X con Y nada más. ¿Ya? Esto será pues la envolvente. A ver, veamos aquí, por ejemplo, ¿no? Acá. Conocen ustedes ya sobradamente esta expresión. En los libros de física está, ¿no? Se dispara una bala, un cañón dispara, y la bala va y va y va y va y llega a su máxima altura y su alcance máximo, pero se dispara bajo un ángulo bajo el ángulo alfa, ¿ya? Ese ángulo de inclinación. Entonces, bien, se dispara bajo el ángulo alfa y está listo. Entonces ahí está alfa. Está jugando alfa su papel. Entonces ahí tenemos un parámetro, ¿no? Alfa. Bien, entonces calcularemos pues su envolvente de esta familia. Y entonces simplemente la ecuación, ¿no?, que me han dado, porque esto de acá arriba, bueno, pasa al otro lado, miren, pasa y se iguala a 0. Pasa al otro lado y se iguala a 0. Ahí está, pasó al otro lado y igualamos a 0, ahí está. No ha cambiado nada. Ya, luego, aquí, tenemos esto de aquí, derivamos, ya, derivamos con respecto a alfa, derivando con respecto a alfa, queda así, ¿no? Secante cuadrado de alfa. Derivando con respecto a alfa, tengo esto de aquí. Listo. Entonces ya tengo dos ecuaciones, ya, independiente una de la otra, y puedo resolver, ya, puedo resolver. A ver, entonces veamos aquí. Ya, por ejemplo, acá en el primer caso, mire acá, secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado de alfa. Queda así. En esta ecuación de aquí, divido entre x. Podríamos verlo de esta manera, a ver. Vamos a ver acá un poquito. Esto de acá, mi ecuación así. Listo, y esto de acá así, ¿no? Ya, muy bien. Entonces este de acá, ya, entonces, dividimos entre x, ya, y entre secante cuadrado, mira, secante cuadrado también está para que se vaya, ¿no? Y entre x solamente queda menos 1. Y el resto, ¿no? Y el resto. Entonces en esta relación despejo la tangente de alfa. Ahí está despejado, mire. Está despejado la tangente de alfa. La tangente de alfa está despejado. Ya, entonces, puesto que está despejado la tangente de alfa, ¿qué hago con ella? Simplemente reemplazo en alguna de las ecuaciones arriba, por ejemplo acá, ¿no? Acá puedo reemplazar, mire, tangente de alfa, aquí está la tangente de alfa. Acá también puedo reemplazarlo. Entonces ahí, a reemplazar tangente de alfa, porque el parámetro de alfa se encuentra dentro de la tangente, aquí. Pero acá el parámetro de alfa ya depende de g, x y b sub 0, ¿no? Entonces, reemplazo. Ahí está reemplazado. Ahí está, la tangente ha sido reemplazado. Tangente ha sido reemplazado. Y ya está. Prácticamente el parámetro alfa ha sido eliminado.
parámetro alfa ha sido eliminado. Entonces, tengo la variable x y la variable y. Veo acá x cuadrado. Entonces, en su forma, x cuadrado acá, un x cuadrado aquí. Bueno, seguimos arreglando. Queda así. Queda así. Aquí hay un x cuadrado. Y ahí está y. Entonces, x solamente está acá, x cuadrado, y acá está y. Acá ya podemos identificar, ¿no? Una parábola. Bueno, seguimos arreglando un poco más. Ahí está, un poco más queda arreglado. Seguimos simplificando y bueno, aquí está, y igual a, listo, la parábola, ¿cierto? Esta sería la parábola. Mire, el coeficiente es negativo, mire. Entonces la parábola, bueno, está para abajo, ¿no? Ya está para abajo ahí. Se abre hacia abajo. Entonces esta parábola sería pues la envolvente. ¿Ya? La envolvente sería. Listo. Bueno, seguramente, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial jugó un papel importante, ¿no? La envolvente. Puesto que, imagínense, la artillería enemiga, ¿no? Y los primeros aviones acá, ahí volando y bombardeando ciudades, ¿no? Y la artillería no le daba alcance, ¿no? Entonces, una cosa así, ¿no? Tenemos pues la envolvente. Sigamos a ver. Allá la envolvente de esta familia de curvas. ¿Qué familia es? ¿Identifica usted qué será? Obviamente no es una parábola. No es una parábola. Entonces, me parece una familia de qué? De elipses, ¿no? Parece una familia de elipses. Bueno, entonces resolvamos el sistema. Copiamos. Ahí está. Derivamos con respecto a A. Obtengo la siguiente línea. Listo, acá está el sistema. Resolvemos. Aquí, por ejemplo, en la segunda, despejo alfa. Ahí está, despejo alfa. Oiga, ¿y con esta alfa qué hago? Reemplazo aquí y reemplazo aquí. X menos alfa. Oiga, no, acá mire, X menos alfa, mire cuánto vale. X menos alfa vale 4 al cuadrado, ¿no? Va a ser igual a 2. Entonces ahí está. Prácticamente se reduce eso, ¿no? Se reduce eso. Reemplazando alfa. Ya, aquí en la primera. Entonces aquí ha desaparecido alfa. Bien. Despejando un poco las cosas que tengo acá. Esta es una parábola, ¿cierto? Una parábola. Ya, una parábola que se abre a la derecha o a la izquierda. Por lo visto, esto es una parábola que se abre hacia la derecha, ¿no? Ahí está. La familia de elipses. ¿Ya? Y la envolvente. Y así pues, ¿no? Y así pues, este tipo de curvas así han tenido sus orígenes en la ingeniería mecánica, cuando algunos engranajes, cuando algunos objetos tenían que actuar, rotar, moverse, pero no pasar de un determinado límite, ¿no? Porque por acá de repente hay otra máquina que está haciendo su función. Entonces tenía que ya pues haber un límite en sus accionar. Entonces un poco por ahí tienen sus orígenes. La evoluta de una curva. También esto de acá, ¿no? Cómo se desenrolla ya por decir, una soga que se enrolló en una columna. Imagínense una columna romana y se enrolla ahí una soga y luego cómo lo desenrolla. Entonces un poco por ahí viene también el asunto de la evoluta. Ya. ¿Qué es la evoluta?
es la curva verde. O sea, dado la curva C, la curva roja, la evoluta es la curva verde, con la propiedad siguiente, que la tangente de la evoluta y la tangente de la curva roja son ortogonales. Entonces, eso es lo que va a caracterizar una evoluta. ¿Ya? Como aquella curva cuyas tangentes son perpendiculares a las de una curva dada. ¿Ya? O sea, sus tangentes son perpendiculares. En todo momento. En todo momento son perpendiculares. Bueno, entonces, tenemos eso. Entonces comenzamos pues a un poco establecer algunas cuestiones, ¿no? T1 es perpendicular a T. Eso significa que T1 está en el plano determinado por N y B. Ahí está, listo. Entonces de aquí deduzco que T1 está en el plano determinado por N y B. Entonces, acá vemos, ¿no? Acá T1 es la diferencia entre R y alfa de S. La curva roja a la curva roja, alfa de S. ¿Quién dibuja la evoluta? Que dibuja la evoluta es R. R. Acá en la relación de vectores, T1 perpendicular a T, ahí vemos que R menos alfa es paralelo a 1. Entonces ahí está, paralelo a T1. Entonces este vector es paralelo a T1. Entonces también es el plano determinado por N y B. Por eso es este vector conformado por N y B. Luego, entonces estos serían pues los números que establecen esa conexión. Bien. Y acá, despejando R, tengo la evoluta. Ya, previamente se conoce la curva roja, ¿no? Alfa. Entonces, alfa se conoce. ¿Y N quién es? N es la normal de la roja y la binormal de la curva roja. Listo. Solamente faltará determinar lambda de S y esta, ¿no? Esta B chica de S. Entonces, bien. Alfa pasa al otro lado y derivamos R' y tendremos esto de acá. Entonces, por ejemplo, ¿no? Alfa al derivarse será T. Acá lambda, derivada de lambda por N, ahí está. Luego lambda por la derivada de N, allí está. Derivada de B chica por B grande. Luego B chica por la derivada de la binormal. Listo, ahí está. Entonces, la derivada. Simplificamos aquí con respecto, ¿no? A T, porque hay una T y aquí hay otra T, lo juntamos. Y así juntamos lo que está con respecto a N. Aquí hay una N, aquí hay otra N, lo juntamos, ahí está. Los coeficientes de T, los coeficientes de N y los coeficientes de B. Juntamos eso. Bueno, y seguimos teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Ya, esto de acá, R' es la tangente, ¿no? Este es el T1. El T1. Paralelo a esta diferencia. Y el paralelismo puedo escribirlo así. R', ¿quién viene a ser? R' viene a ser T1. ¿Ya? T1. Entonces, o paralelo también, ¿no? No hay problema. Entonces, ya prefiero llamarlo T1 para que se diga, ¿no? Para que se vea mejor. Acá, el paralelismo se escribe con un número. Listo. Acá mire a R' acá y acá mire a R'. Entonces los igualo, ¿no? Todo esto de acá es igual a esto de aquí, igual a verde. Listo. Pero por otro lado, R menos alfa, ¿a qué es igual? R menos alfa. Acá está, mire, R menos alfa. Lambda n nos B chica B. El lambda n nos B chica B. Claro, multiplicado por M. Y como no hay T, pongo 0T. Acá veo
una combinación lineal, ¿no? T, N y B. Al otro lado, T, N y B. Bueno, entonces, igualdad de componentes, ¿no? O coeficiente de T igual al coeficiente de T. Listo. Se igualan coeficientes, miren. De aquí despejo lambda. Está despejado lambda. Entonces, ya tengo lambda. Faltará B chica. Faltará B chica. Entonces, también igualo coeficientes, ¿no? Como podrá ver, ¿no? Acá, mira. Coeficiente de N, coeficiente de N, coeficiente de B, coeficiente de B. Entonces, ahí están los coeficientes. Despejo M, ya me deshago de M, ya, despejo M, los igualo y llego acá. Acá multiplico en cruz, ya, y tengo este desarrollo. Pasa al lado, ya, por ejemplo, el B cuadrado con lambda cuadrado, los junto. B cuadrado, lambda cuadrado, los junto y factorizo el tau. Y el otro también pasa al otro lado, queda C. Muy bien, hasta aquí estamos. Ahora sí, introduzco lambda cuadrado, ¿no? Divido lambda cuadrado aquí, listo. Tengo esto de acá. ¿Y a qué más? Observamos que esto de acá, ¿qué viene a ser? Una derivada, miren. Viene a ser una derivada. Derivada de un cociente. Y esto de acá, en realidad no es una derivada, pero puedo reescribirlo de esta otra forma. Puedo reescribirlo de esta forma. Ya. Pasa dividiendo, despejo la torsión, pasa dividiendo. Oiga, pero esto de acá, ¿se acuerda de la forma? ¿Le parece familiar esta forma? Ya, y con signo menos, ¿no? Es un arco cotangente. ¿Ya? Derivada de un arco cotangente, mire, ahí está. Derivada de un arco cotangente. Bien. Estoy en la búsqueda de B chica. Entonces, ¿qué hago? Integro, queda así. Integro, queda así. Como es un arco cotangente, tomo la cotangente. Cotangente y queda despejado B sobre lambda. ¿Ya? Y luego, lambda pasa al otro lado y queda despejado B chica. Ya tengo B chica. ¿Ya? Entonces, no hay problema, ¿no? Inclusive tengo lambda ya calculado, ¿no? B chica. Entonces, si usted se da cuenta, mi evoluta ya es alfa más lambda por B chica y N y B. Entonces ya tengo B chica, tengo lambda y listo. Reemplazo aquí y obtengo la evoluta. Ahí está la evoluta. Sería esta de acá. La evoluta, como puede ver, es una curva. Ahí, ¿no? Una curva en el espacio. ¿Ya? Pero sucede que la evoluta plana, ya, particularmente eliminando la torsión, todo lo que tenga que ver con la binormal, con el levantamiento, puedo hablar de la evoluta plana. Ya, regreso a las curvas planas. Curvas planas. Entonces la evoluta plana. Ya. Entonces acá tengo mi centro. Ya. Entonces acá está la curva alfa. Entonces acá me voy una distancia a radio. Ya. En la dirección de la normal. Ya. Entonces tendré el centro, ¿no? Las coordenadas del centro. ¿Cómo logro? Alfa, y me voy en la dirección del radio, rho, listo. En la dirección de la normal, listo. Entonces lo que dice acá, ya, este es el radio.
Bien, entonces círculo osculador, como había dicho semanas atrás, ya, círculo osculador. Acá hay otro círculo osculador. Bien, entonces, esta forma, como puede ver, esto de acá son las coordenadas del círculo osculador. Entonces, justamente, ¿no? La evoluta, en una forma más simple, acá está, ¿no? Esta partecita de aquí, ¿no? Esa partecita, ya, son las coordenadas del círculo osculador. Ahí está. Bien, entonces, ahí está. La evoluta sería, pues, un punto de la evoluta es el centro. Punto de la evoluta es el centro. A ver, ¿qué quiero decir un poco más? A ver. El centro pertenece a la evoluta, ya. Centro pertenece a la evoluta. Entonces, por ejemplo, acá tengo otro círculo osculador, ¿verdad? Acá hay otro círculo osculador. Y imaginemos acá la curva sigue así. Y ahí está. Más círculos osculadores, ¿eh? Acá hay otro círculo osculador. Acá hay otro círculo osculador. Ahí está centro, centro, centro. Bien, ya puedo dibujar la evoluta. Entonces la evoluta ya pues pasa aquí, ¿no? Voy por los centros. Centro por aquí, centro por aquí, listo. Entonces esta curva que está en rojo es la evoluta. ¿Ya? Entonces la evoluta plana, ya correspondiente a la curva verde, como definido por los centros de curvatura. ¿Ya? Entonces la evoluta plana asociada sería esa. Y al parecer por la constante, por la presencia de la constante hay otras evolutas. Hay otras evolutas. Pero solo hay una plana, ¿ya? Que está formada por los centros de curvatura. Bien. A ver, algunas fórmulas, como el de este teorema. Como el de este teorema. Mire acá. Tengo mi curva plana. Ya quiero calcular la evoluta. Ya tengo mi curva plana, quiero calcular la evoluta. Entonces bastará hallar los centros de curvatura. ¿Ya? Los centros de los círculos osculadores. Los centros de los círculos osculadores. ¿Ya? Los centros de los círculos osculadores. ¿Ya? Los centros, esto de acá que lo estoy llamando así, ¿no? Estos centros serán pues C sub, ¿ya? Así, ¿no? Estos centros serán pues así, ¿no? X sub C y sub C. Ahí están los centros. ¿Cómo se calcula X sub C y Y sub C? Bueno, hasta acá, mire. Entonces, si su curva está dado así, en X de T y Y de T, entonces, acá. X sub C se calcula así. Y sub C, el segundo componente, se calcula así. Ahí está, centro de curvatura. Listo. Y si tuviera esta forma, su curva, no hay problema, la parametrizamos así, otra vez. Y forma. El centro de curvatura sería esto de acá. Ya. Hay una fórmula. Ya, tengo la elipse. Tengo la elipse. Quiero calcular su evoluta. Su evoluta. ¿Cómo será su evoluta? Entonces, simplemente le reescribo así y calculo la primera derivada de y la segunda derivada de y, que es f de x, ¿no? Primera y segunda derivada. Reemplazo en las fórmulas, ¿ya? De arriba, la fórmula, ¿ya?
reemplazo en las fórmulas de arriba, que son estos de aquí. Bien. Entonces, y' reemplazo, y segunda reemplazo, ahí está, y', y segunda reemplazo. Acá también reemplazaré y segunda. Bueno, reemplazarlo, ¿qué voy a tener? Ah, ahí está, miren. X sub c, reemplazo acá, listo, X, y así. Reemplazo. Y acá opero, simplifico aquí, simplifico acá, y' reemplazo, está, simplifico, sigo simplificando, ya. Teniendo en cuenta la ecuación de la elipse, sigo simplificando y arribo esta parte de acá. De la misma manera, reemplazo acá en y sub c, segunda derivada y primera derivada, ¿no? Reemplazo lo obtenido arriba y teniendo en cuenta la ecuación de la elipse, ahí está, reemplazo, sigo operando, hago las operaciones del caso. Ahí están las operaciones del caso, mira, ahí está, por aquí ya está. Algunas cancelaciones y llegamos a este punto. Ya, entonces, como ya tengo mi X sub c y Y sub c despejados, ya los elevo al cuadrado y saco la raíz cúbica, o sea, hago este procedimiento y llego a este resultado. Entonces, efectivamente, asume esta forma, ya, la forma de un asteroide, como podrán ver, ¿no? Ya, esta es la... Entonces, nosotros podemos encontrar, pues, ¿no? Ajá. Entonces, ahí vemos, ahí, entonces usted abre cualquier libro, entonces ahí verá, ¿no? X a la 2/3, ¿cierto? El asteroide, así. Prácticamente tiene esta estructura, ¿no? Del asteroide. Ya. Entonces, acá, pues, en el eje, ¿no? Acá se superpone, este sería, pues, el eje X sub c y este sería el eje Y sub c. Se superpone con el eje X y con el eje Y. Se chancan, ¿no? Entonces, aparecen los dos dibujos ahí superpuestos. Aparecen los dos dibujos. Bien, tengo eso. Y entonces, presenté mi elipse y he encontrado mi, bueno, la evoluta, ¿no? La evoluta ahí. La evoluta. ¿Qué más? Más o menos con las siguientes propiedades, ¿no? Se supone que este es un punto, acá, ¿no? Entonces aquí. Entonces ahí está. El escuador, mire, del centro. Centro, ahí está. Entonces, la evoluta pasa por el centro de curvatura. Ahí está, por el centro del círculo osculador, la evoluta. Este de acá también pertenece al centro de una circunferencia. En este caso será pues una cosa así, ¿no? Mucho más grande, ¿no? Ya, mucho más grande ahí. Una circunferencia, pues de repente haciendo grandaza ahí.
Y así. Sería interesante, ¿no? Sí. Ujú, bien. Ujú. Ya. Bueno, hay más teoremas, ¿no? Teoremas, por ejemplo. Más teoremas, por ejemplo. Este teorema que dice, ¿no? Si usted tiene una curva donde x depende de y, entonces también puede calcular ya, ya las ecuaciones, perdón, la ecuación de la evoluta, la ecuación de la evoluta, siguiendo estas pautas. Entonces, x depende de y. Luego, los centros de curvatura, el centro de curvatura, o los centros, sería esto de acá. Estos puntos dibujan la evoluta. Bueno, para eso hay que utilizar estas fórmulas para obtener la evoluta. Ya. El ejemplo estaba ahí, pero no está, se fue, miren. Entonces, algo pasa con el Word. Parece que la última página no lo procesa. Pero más o menos decía lo siguiente también. Más o menos decía lo siguiente. Ya. Entonces tengamos presente estas fórmulas. Ya. Ya usaré esas fórmulas para ilustrar el siguiente ejemplo. Ya. Entonces diría así, ¿no? Como ejemplo. Ejemplo. Ya. Hallar la evoluta de y cuadrado igual a 2px. Hallar la evoluta ya de esa curva, una parábola. La solución. Como sabemos, ya ahí aparece, ¿no? Y cuadrado igual a 2px. Entonces, podemos despejar la x, como decía, y escribir 1 sobre 2p por y cuadrado. Y de acá tengo pues que h de y sería igual a 1 sobre 2p sobre y cuadrado. Bien, entonces volvamos al teorema. Ya tengo h, mire. Ya tengo h. Ahí está el teorema. Uy. Ya, entonces, si usted tiene una función x depende de y, o sea, mediante h, las coordenadas del centro de curvatura. Para eso necesito h' y h segunda, mire. H' y h segunda. H' y h segunda reemplazo aquí. En x sub c y en c. A ver, voy a tener. Ya necesito h' y h segunda y reemplazo. Ok. Entonces tengo acá h', a ver, ¿cómo sería acá? H' es igual a sobre P. H segunda es igual a 1 sobre P. Entonces,
reemplazando la fórmula, x sub c ya será pues x más 1 más y al cuadrado, p al cuadrado, ya 1 sobre p. Simplificando, voy a tener 3x más p. Y luego voy a y aquí. Y menos y sobre p por 1 más y cuadrado sobre p cuadrado. Todo esto acá sobre la segunda derivada, 1 sobre p. Y reemplazamos. Mira, aparece acá y cuadrado, ¿sí o no? Aparece y cuadrado. Donde vea y cuadrado, pondré 2px. Mira, acá aparece y cuadrado, entonces pondré 2px. Así aparece 2x. O aparece 2px o 2x. ¿Qué será? En realidad va a ser así. Así aparece la x. Ya. 3 medios. Y p con p va a haber cancelaciones y va a quedar así. Listo. Entonces, ya estando así las cosas, x sub c depende de x, y sub c depende de x, entonces juega el papel de parámetro y lo elimino. Eliminando x, ¿qué va a quedar? Y sub c al cuadrado igual a 8 sobre 27p por x sub c menos p al cubo. Listo. Este será pues la evoluta. Bueno, uno se anima a graficarlo, ¿no? ¿Cómo será la gráfica, perdón? Ya, la gráfica. Y uno dice, a ver, entonces esta era mi parábola. La evoluta, ¿qué es? La evoluta, bueno, la evoluta será pues aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Centro de curvatura, ahí está, miren. Círculo osculador. A este punto, ¿no? El vértice. Entonces vemos que, y así seguiría graficando, y aparece esta curva, mira acá. Listo. Parece una sisoide, ¿no? Entonces acá este sería la evoluta. De la evoluta de la parábola. Entonces hay curvas que de alguna manera se relacionan con otras vía algunas condiciones, ¿no? En este caso, la condición entre la evoluta ¿ya? y la parábola es que sus tangentes sean así. ¿Y qué pasa si sus normales son así? Tendremos otro tipo de curvas, se dan cuenta. ¿Y qué pasa si tenemos curvas así? Por ejemplo, no, otro tipo de curva. Por ejemplo, cuando las normales de dos curvas cumplan esta condición, aparecerá el concepto de curvas paralelas. Mira, concepto de curvas paralelas. ¿Por qué? Porque acá tendríamos, imagínense, ¿no? Aquí está la normal de una curva y ahí está la normal de la otra curva. Entonces, las normales son iguales. Y sucede que curvas que tienen esta condición son curvas paralelas. Ya, entonces ahí está. Tengo acá preguntas como esta de acá, ¿no? Tengo una recta y hay una curva a igual distancia.
Entonces, son paralelas. Una circunferencia y otra circunferencia son ¿no? de igual distancia. Una parábola y otra curva. Entonces, igual distancia, miren. La pregunta es, en términos generales, si esta curva es una parábola, su paralela que está acá, ¿será parábola? La respuesta es no. Este de acá no es otra parábola. Entonces ahí se rompe el esquema con las curvas paralelas. Y si no es parábola, bueno, ¿cuál será su ecuación? ¿Cuál será su curvatura? ¿Cuál será su torsión? Y si estas dos curvas paralelas las rotamos, podemos construir, imagínense, tubos, superficies tubulares en el espacio, miren. Y así, ¿no? Entonces imagínense acá curvas paralelas en el espacio. Entonces se puede crear superficies tubulares. Y acá pues, el estudio de curvas ligado a superficies, todo que viene más adelante. Ya, entonces, ya, creo que por hoy podemos parar aquí. Ya, por hoy podemos parar acá. Y continuaremos pues la siguiente semana. Y ya, de acá un rato, después de las 6, porque tengo clases ahorita con otro curso, en la noche les mando este material para que lo estudien. Y bueno, supuestamente ya todavía no mandan pues el cronograma de evaluaciones. Pero en principio tenemos nuestra práctica calificada el próximo miércoles. ¿Ya? Entonces vayan estudiando más, ya en la noche, más rato, dando este material que acabo de exponerles para que estudien. Ya más o menos encontrar el libro para puedan leer. Bien, jóvenes, entonces, terminamos la reunión y nos estamos comunicando. Ya. Entonces, hasta la vista. Profesor, el material del día lunes también lo va a Nos vemos, enviar al Moodle. Se les enviará. Ya. Creo que alguien habló, no lo he escuchado bien. Kevin. El material del día lunes que hicimos la clase, ¿lo enviará al Moodle también? No te escucho nada. Lo que quiero decir es que si va a enviar lo que hicimos el lunes, el material lo que de la clase del lunes. A ver acá. A ver, habla. ¿Qué decías? Mi compañero dice si usted va a enviar el material que realizó el día lunes. Ah, ya. Juntos con esto voy a enviarlo. Ya la de lunes y la de ahora. Profesor. Lo voy a juntar y lo envío. Ya. Bien, jóvenes. Justamente empezaba material de lunes, es torsión, ¿no? Para adelante. Eso voy a enviarlo. Sí, Ya, profe. entonces, nos estamos viendo. Hasta la vista. Chao. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos.